Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a sábado 14 de marzo del año 2026. ¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha mi audio? Por favor, me confirman. ¿Se me oye? Muy bien. Correcto, chicos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces nuevamente al curso de comunicación. Vamos a empezar nuestra sesión, esta segunda semana de clases que corresponden pues al tercer año de secundaria en la que estamos desarrollando este primer bimestre y pues de alguna manera dando cumplimiento a lo que está esbozado en el módulo. Y en función de eso vamos a ir desarrollando nuestras actividades, queridos estudiantes. Muy bien. Dicho esto, ya saben ustedes las reglas de juego que tenemos en, en este caso, en el área de comunicación como acuerdo de convivencia. Tema uno es que atiendan la clase. Sí, correcto, chicos. Es importante que tú como estudiante en este tiempo de las clases virtuales que duran 3 horas los sábados, en horas de la tarde, puedas un poquito estar ahí, como se dice, quieto y atender la clase, ¿no? Es importante tú como estudiante puedas prestar atención. Por otro lado, es importante que en casa debes contar con un cuaderno de apuntes para tomar notas, ¿sí, chicos? Y por último, el tema de preguntar en clases, ¿sí? Preguntar y obviamente vamos a un momento en el cual vamos a hacer un intercambio de ideas con preguntas y en función de eso espero de parte de ustedes que puedan interactuar con mi persona y así puedan tener pues sus calificaciones de alguna manera pues que beneficien en sus aprendizajes. Chicos, muy bien. A ver, vamos acá. Pregunta, ¿qué tema platicamos el día sábado? ¿De qué hablamos el día sábado? A ver, ¿quién recuerda el tema que hablamos el día sábado? ¿Alguien recuerda de qué hablamos? ¿Nadie recuerda? Muy bien, texto literario, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en este caso le voy a pedir que me activen su micro, no tengan temor de platicar. Sí. Ya, sí, así es. Hablamos de lo que era texto literario en inicios, luego diferenciamos en lo que es texto literario y no literario. Y para último, platicar acerca de, ya dentro de lo que es texto literario, lo que eran las formas del lenguaje, tanto prosa y verso, ¿cierto? Muy bien. El día de hoy, bueno, pues nos convoca otro tema bastante interesante en lo que corresponde a teoría literaria. Está vinculado con lo que es, en este caso, géneros literarios. Chicos, muy bien. Recuerden que todos los que se han matriculado se matriculan en el mes de marzo, van a participar en este caso, en un sorteo de 2 laptops, 2 celulares y 2 tabletas. ¿Sí? En este tema, el sorteo será el día 9 de abril. Están cordialmente invitados a todos ustedes eh, para que puedan participar. ¿No pueden activar su micro así? Qué raro. Mm, no, no creo que no se pueda activar. Todos, nadie puede activar y lo revisan, por favor. No, yo no he bloqueado, para nada. No, no lo tengo bloqueado. A ver, voy a ver acá un rato. Ujú. Sí, está normal, lo veo acá normal. No está activado el micrófono.
Bien. Bien, a ver, voy a pedir en este caso, no sé. No puede estar desactivado el micro, no lo sé porque lo han desactivado el micro. Salvo alguna razón. No, acá me dice el micrófono está activado. Bien, chicos. Vamos con nuestro tema del día de hoy. Reitero, el tema que vamos a platicar está vinculado con lo que son géneros literarios. Este aspecto es importante en el tema del área de comunicación, sobre todo en lo que es teoría literaria. ¿Correcto, chicos? Como propósito de aprendizaje, vamos el día de hoy a platicar acerca de lo que corresponde en este punto a los distintos géneros literarios. Como propósito de aprendizaje, vamos a ver en este punto del día de hoy tenemos que aprender, reconocer, identificar los distintos géneros literarios con sus correspondientes especies literarias. ¿Sí, chicos? Bien, vamos acá con los géneros literarios. Sí, aquí vamos a partir. Recuerden que ya la clase pasada hemos indicado que los géneros literarios, sus orígenes encontramos en la antigua Sumeria, en la cultura caldeo-asiria. Un poco para que se pueda ubicar lo que es actualmente hay un conflicto en Medio Oriente entre Irak, Irán, ¿sí? Por ahí se encontró el origen de la literatura en la antigua Sumeria con la epopeya de Gilgamesh. Posteriormente, esto se ha ido de alguna manera eh, avisorando. Ya en Grecia, la Grecia antigua, vamos a encontrar los primeros antecedentes de lo que son los géneros literarios. Y vamos a encontrar aquí, en este punto, a un gran filósofo de nombre Aristóteles. Aristóteles, en la época de los griegos, no lo llamaban literatura como tal, ellos lo llamaban poética. ¿Ya, chicos? Apareció con el nombre de poética y en la época de los griegos se desarrollaron tres géneros literarios, el género lírico, el género dramático y el género épico, ¿correcto? Para muchos, Aristóteles es considerado como el primer teórico de la literatura, porque él dio las bases, él esbozó los aspectos importantes en el campo de la literatura. Ahora ustedes estarán preguntando qué es un género literario. Básicamente el género literario son un conjunto de obras que se agrupan de acuerdo a ciertas características en común, tanto en nivel de forma, obviamente, como en su fondo, ¿no? En contenido. Los principales géneros literarios que vamos a encontrar en la literatura, hasta ahora, desde su origen hasta ahora, encontramos el género épico, género lírico, género narrativo, género dramático y género expositivo. Estos son los 5 géneros literarios y cada uno tiene sus propias especies. Entonces, ¿qué son géneros literarios? Básicamente son obras que tienen características comunes, ¿sí? Únicas, a diferencia de los demás. Y esto vamos a ir estudiando uno por uno para poder entender y comprender del tema que estamos hablando. Empezamos por el género más antiguo. Recuerden que el género épico es el género literario más antiguo de la literatura, ¿sí? En este caso, este género presentan hechos legendarios, ficticios, en forma objetiva, o sea, que se podría haber visualizado, ¿no? Épica proviene del latín epicus, ¿sí? Del latín, que procede de la palabra griega épicos, de la palabra epos, que significa palabra, ¿sí? Y de icos, que significa perteneciente. Por eso, por ende, hay que tener en cuenta la épica etimológicamente significa perteneciente a la palabra, ¿no, chicos? Eso sería su definición etimológica. Ahora, el género épico tiene especies literarias.
La epopeya es una de ellas, el cantar regista es otra y el poema épico. Estas tres son las especies literarias: epopeya, cantar regista y el poema épico. Poco vamos a ver lo que corresponde a la epopeya, ¿sí? El origen etimológico, en este caso la palabra epopeya deriva de epos, que significa discurso, discurso poético, y la palabra poien, que significa crear. En otros términos, epopeya etimológicamente significaría crear un discurso poético, ¿sí? La epopeya, por lo común, es un poema largo, extenso, ¿no? Que describe acontecimientos heroicos, ¿correcto? Vamos a encontrar en este caso, como esencia principal, guerra, ¿no? Ejemplo, tenemos la epopeya de Gilgamesh, es el libro más antiguo de la literatura en la antigua Sumeria, la Ilíada, del autor griego Homero, la Odisea, también de Homero, la Eneida del romano Virgilio, Batracomomaquia del autor Homero. La epopeya, queridos chicos, se desarrolló sobre todo en la época antigua, solo en la época antigua, ya no en la época medieval, ni moderna, ni contemporánea, solo en la época antigua. A ver, por ahí un poco interactuamos. Ahora está activa el micro. Vemos acá un personaje, ¿sí? A algunos de ustedes se les hace conocer este personaje que estoy acá. Lo han pasado incluso lo han llevado al cine. ¿Alguien recuerda? Vamos, activamos el micro, chicos. Un gladiador, un guerrero. Ya, un gladiador es un guerrero. Ya. ¿Alguien más? Un caballero. Ajá, más o menos se asemeja a un caballero, ¿no? Ya. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ese se trata de la obra la Ilíada, ¿sí? Es la obra La Ilíada, del autor Homero. La Ilíada trata de la guerra entre dos naciones, entre Grecia y Troya, ¿sí? Entre los griegos y los troyanos. Esta guerra, reitero, duró 10 años, chicos, 10 años de guerra. La causa de la guerra entre los griegos y troyanos fue, ¿alguien sabe por qué se pelearon griegos y troyanos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Alguien recuerda? Ya. Fue por una mujer, ¿sí? Por una mujer, de nombre Helena. ¿Sí? Helena. ¿Recuerdan a Helena? No creo que me llame profe, no recuerdo. No recuerdo, profe. Bien. Esta chica, Helena, era una mujer de Grecia, era una mujer griega, pero Helena tenía una característica muy peculiar. ¿Y cuál era su característica? Era la mujer más hermosa de Grecia. Y todos los jefes griegos querían casarse con Helena. Y Grecia en esa época pues era un país, una cultura muy poderosa. Y quienes gobernaban en Grecia eran los reyes, y no había un solo rey, habían varios reyes. Cada rey gobernaba su polis, sinónimo de ciudad. Ciudad sinónimo de polis, ¿ya? Cada polis tenía su rey. Y todos los reyes querían casarse con Helena, porque era una chica muy, muy agraciada, muy bonita. Bien. Para evitar el disgusto entre ellos, dijeron, vamos a sortearnos quién de nosotros se casa con Helena. Tienen que sacar su sortijo y ubicar así como un cántaro, ubicarlo. Y Helena se casó con un anciano ya, ancianito, de nombre Menelao. Sí, Menelao. Menelao era rey de Esparta, ¿correcto? Por otro lado, vamos a encontrar los troyanos. En Troya había un rey, el rey Príamo, su esposa Cuba, y un día el rey Príamo envía una comitiva a su hijo, al príncipe Paris, a Paris, su hijo del rey,
con dirección al, bueno, en ese caso, pues al palacio de Menelao. Y en ese palacio la conoce a Helena. Se enamoran y Paris se la rapta a Helena. Los griegos, enterados que a su mujer, a su estrella, los troyanos se lo han raptado, se lo han llevado, los griegos lo hacen la guerra que duró, reitero, 10 años. En los griegos, el héroe es esto que vemos acá en la imagen, que se llama Aquiles. Aquiles es el héroe entre los griegos. Este Aquiles no era un humano, era un semidios. Porque su padre, obviamente su padre era mortal, era humano, y su madre era una diosa, la diosa Tetis, la diosa del mar. Es decir, en la época de los griegos, los dioses eran de carne y hueso, convivían con los humanos. Y entonces procrearon a Aquiles, y Aquiles era casi invencible. La mitología dice que cuando nació Aquiles, su madre, la diosa Tetis, la diosa del mar, lo sumergió de cabeza en el mar, allá en Grecia, ¿no? Y pues al sumergirlo, definitivamente lo que logró era convertirlo así como un inmortal, ¿sí? Como un inmortal. En virtud a esto, Aquiles pues tenía solamente un punto débil, su punto vulnerable. ¿Y cuál era su punto vulnerable? Era su talón izquierdo, porque de esa parte de su talón de su pie lo había sumergido y esa parte fue lo que no se mojó. Así que Aquiles era casi inmortal, casi inmortal. Entonces ahí se la guerra entre dos naciones, entre griegos y troyanos. Entre los griegos, reitero, el héroe fue Aquiles, y entre los troyanos, Héctor, el hermano de Paris. Y pues en este caso, como característica esencial de esta epopeya vamos a encontrar la presencia de dioses, semidioses y héroes. Es una característica de la epopeya. ¿Ya, chicos? La epopeya tiene característica, la presencia de dioses, semidioses y héroes. En el Cantar de Gesta es diferente. ¿Y qué es Cantar de Gesta? Básicamente es una epopeya creada en la Edad Media, donde se cuentan las hazañas de un solo héroe. Ojo, acá ya no es dios ni semidios, aquí ya es héroe. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? Y ese caballero debe digámoslo, como valores, la valentía, el honor y la lealtad. Sí, esos eran los valores de este caballero medieval. Como ejemplo tenemos por aquí las obras del Cantar de Roldán o de Rolando, donde habla el origen en este caso de la nación francesa, el Cantar de los Nibelungos, el origen de los alemanes, el Cantar del Mío Cid de los españoles, el Cantar de la Hueste de Igor y el Cantar de Beowulf. Esto hace como referencia al norte de Europa. Sí, este cantar sí ya se desarrolla en la Edad Media. Sí, en la Edad Media. Aquí ya no vamos a encontrar, reitero, ni dioses ni semidioses. Solamente un caballero, que es el protagonista que va a luchar sobre la hegemonía para expulsar a los invasores, etcétera, en toda Europa. Y por lo común estas obras son de autores anónimos. Chicos, son anónimos los autores. Muy bien, vamos ahora al género lírico. Aquí un pequeño detalle, queridos muchachos, señoritas. El género épico y el género lírico, ambos géneros se escriben en verso. Ya saben que es verso, ¿sí? Reitero, el género épico y el género lírico se escriben en verso, o sea, en poemas. Y dirán, profesor, entonces, ¿cómo voy a reconocer? La característica fundamental que el género épico narra lo que está fuera del autor, lo que ha observado, guerras de dioses, semidioses, héroes cuando hablamos de epopeya, y Cantar de Gesta cuando hablamos solamente de héroes, de la lucha entre naciones o
o de invasores. El género lírico no habla de eso. El género lírico sustancialmente habla, ¿no? Habla, en este caso, de la expresión de los sentimientos del poeta, ¿sí? Aquí habla de los sentimientos del poeta. ¿Correcto, chicos? Bien. En este caso, usa la lírica, bueno, usaba la lira. Esta es la lira, este instrumento que vemos acá. Esta es la lira. ¿Qué se usaba básicamente en la lírica? En la Grecia en el siglo XVII. ¿Correcto, chicos? En este género se expresan emociones. Todos los poemas de amor que conocen ustedes, todas las canciones pertenecen al género lírico. ¿Sí? Otra característica del género lírico es subjetivo. Cuando dice subjetivo, lo subjetivo está lo que tenemos, lo que está en nosotros, en nuestro interior. Sí, está en nuestro mundo interior, en nuestros sentimientos. Eso es lo subjetivo. ¿Qué más? Dice que predominan las figuras literarias. Eso es lo esencial, ¿no? La figura literaria es ese tema. Vamos a ver la siguiente clase, que es importante también entender y comprender qué son las figuras literarias. Ahora, acá cuando hablamos del género lírico, vamos a indicar que el poema, ya saben, un poema escrito en versos, ¿sí? Versos, recuerden que verso, un rengloncito del poema es un verso, cada rengloncito es un verso. El verso en este caso, una línea del poema, una línea, no se olviden, ¿ah? Y esa línea vamos a formar en este caso un conjunto de versos que forman una estrofa y conjunto de estrofas forman un poema, ¿no? Y recuerden que la poesía en la que se expresa sentimientos, por lo común como característica vamos a encontrar que tiene musicalidad, tiene belleza, tiene ritmo, tiene rima, etcétera, etcétera. Bien, aquí vemos algunas especies lírica, reitero, en este caso se manifiesta a través del verso, desarrolla el mundo subjetivo, en este caso con emociones, sentimientos, etcétera, se relaciona con la función expresiva del lenguaje. Las especies más conocidas encontramos acá a oda, ¿sí? Oda, exaltación del ánimo, canto de admiración. ¿Sí? Ejemplo, Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Elegía, es otra especie lírica, canto triste por la pérdida de un ser querido. Ejemplo, las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Tenemos a égloga, expresa las penas amorosas de los pastores. Ejemplo, las églogas de Garcilaso de la Vega, ¿no? Madrigal, que es otra especie literaria, quejas por el amor no correspondido. Entre otras más, ¿no? Esas son las especies líricas que siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos ahora con el género narrativo. El género narrativo, chicos, ya está escrito, ya no en verso, está escrito en prosa. Sí, no se olviden, está escrito en prosa. Y recuerden que en la actualidad el género que más escriben los escritores es el género narrativo. Es la que más se usa en la actualidad. El género narrativo tiene sus orígenes en la épica antigua. Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias que constituyen pues una historia ajena a los sentimientos del autor. Para poder entenderlo tenemos un esquema narrativo. Recuerden que en el género narrativo vamos a encontrar qué cosa, personajes, ¿no? Personajes, eso es importante, quienes realizan la acción del cuento, la novela. ¿Qué más? Espacio. Cuando hablamos de espacio, ¿en qué lugar se desarrolla la acción? La historia. El tiempo. ¿En qué tiempo se desarrolla? Alguna vez se ve en el tiempo pasado, ¿no? Por lo común pasado, presente. El narrador, el tipo de narrador que presenta el texto, el autor del texto. Aquí hay que tener en cuenta que cuando decimos narrador, hay tres tipos de narrador, o sea, quien narra la historia. Algunas veces esas narraciones van a estar en primera persona, protagonistas, ¿sí? El narrador protagonista. El narrador protagonista es que cuenta su historia. La historia es parte de él, es el personaje principal. Hay narradores que son testigos. No es parte de la historia, es como si hubiera presenciado un accidente y lo cuenta.
Y el otro tipo de narrador que es omnisciente, en este también narra todo lo que observa, pero aquí va más allá, incluso sabe lo que piensa y lo que sienten los personajes. Es como si fuera un Dios, lo sabe todo. Y el otro es el trama, que viene a ser de qué trata la acción de la obra, ¿no? Aquí vemos las especies narrativas. La leyenda, hay que tener en cuenta esto, chicos, trata de explicar de manera fantástica algunos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Considero que ustedes han leído alguna leyenda, por ejemplo, la más conocida en nuestro medio, en nuestro país, es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? ¿Sí? Mito es muy parecido a la leyenda, narración folclórica tradicional que intenta explicar el origen del mundo y de los dioses. Por ejemplo, el mito de Pacaritampu, ¿no? Fábula, pienso que también alguna vez lo han leído, están protagonizados por animales u objetos humanizados y la fábula siempre nos dan o nos dejan una moraleja. Tenemos la novela, ¿no? La novela es la especie más cultivada en la actualidad. Es una narración extensa con personajes reales o también puede ser ficticios. Y el cuento, escrito en prosa, tiene pocos personajes, busca dejar una enseñanza. A ver, por ahí siempre se genera la duda entre novela y cuento, ¿sí? Entre novela y cuento. ¿Cuál es la diferencia profesor entre novela y cuento? Fundamentalmente la extensión. La novela es extensa, el cuento es breve. La novela puede tener 500, 800 páginas, el cuento una página, 5 páginas. La novela, por ende, tiene muchos personajes y el cuento pocos personajes. La novela narra varias historias, el cuento narra una sola historia. Ahí está la diferencia. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, como ejemplo, ¿ya? Ojo, ojo, queridos estudiantes, no confundamos novela con telenovela. No, sí, telenovela es literatura. No, la telenovela que ven en la televisión no es literatura, es subliteratura. Y por ahí se preguntarán, ¿es bueno ver telenovela? No, no es bueno ver telenovela. ¿Por qué, profesor? Porque nos conduce al conformismo. Y siempre vamos a encontrar el mismo trama. ¿Y cuál es el trama? Alguna vez habrán visto alguna novela, ¿no? Digo, alguna telenovela, no novela. Alguna telenovela. Que siempre hay buenos y malos, ¿cierto? Ricos, pobres. Los malos de la historia siempre mueren o terminan encarcelados. Y los buenos de la historia terminan siendo felices. Es el trama de la telenovela. No cambia nada. Entonces, si tú ves una telenovela, ya sabes de qué va a tratar. ¿Cierto? Pues ahí no hay, de alguna manera, mucha... No, la telenovela por lo común es consumista, ¿no? A ver, una novela... A ver, ¿alguna vez han escuchado ustedes hablar del libro que se llama la obra literaria 100 años de soledad? ¿Alguien ha escuchado? Profesor, Mi planta de naranja lima es una novela. Sí, una novela. Ese librito, Mi planta de naranja, es muy bonito. 100 años de soledad. Alguien por ahí, no lo sé, quizás, sabe 100 años de soledad. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Muy bien. Es un libro más o menos de 500 páginas, aprox. Y esta historia trata de lo siguiente, un poco para ver, ya que es una novela. ¿Listo? Esta historia, o esta novela de 100 años de soledad, es del autor colombiano Gabriel García Márquez, ganador de un premio Nobel de Literatura, 1982. Y uno de sus mejores libros se llama 100 años de soledad. En este libro nos narra la historia de dos primos.
uno que se llama, la prima se llamaba Úrsula Iguarán, y su primo José Arcadio Buendía. Estos eran primos, ¿correcto? Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Estos primos vivían, obviamente, en Colombia, ¿no? Pero hay un detalle en estos primos. Surge el amor entre los dos. Ojo, estamos en literatura, chicos, ¿ah? Literatura tenemos que tener bastante mente abierta. Bueno, surge el amor entre los primos, pero en el pueblo donde vivían, y obviamente para nosotros también es mal visto, pues que te enamores o veces con la prima o el primo. Ahí se creía de que el que estaba con su primo, sus hijos nacían con cola de cerdo. Esa era la creencia allí. Y obviamente la habladuría de la gente, ¿no? De la familia y todo lo demás. Así que estos primos, para evitar eso, José Arcadio y Úrsula Iguarán se escapan y se van a la selva, a la espesura de la selva, y ahí van a fundar digamos así, su cabaña, y ese lugar le van a llevar el nombre de Macondo. Es el escenario de esta obra, Macondo. Bueno, en Macondo empiezan a vivir los dos primos, fuera de toda civilización, porque ahí nadie vivía, eran los dos, así como Adán y Eva. No había población, y ahí vivían pues los dos primos, para evitar toda la habladuría y todos los comentarios y todas las creencias que se daban, ¿no? Bueno, pero el tema es que Úrsula Iguarán se cuidaba mucho de su primo. Se dice que todas las noches para dormir se fajaba, para no caer en tentación. Y habían pasado 2 años y no había nada con el primo, porque tenía pues que sus hijos nacieran con cola de cerdo. Ese era su temor. Bueno, pasa que un día José Arcadio se va de Macondo, llevando su gallo de pelea, y era un lugar distante, y en ese lugar se va, bueno, pues su gallo de José Arcadio sale victorioso, y el perdedor pues le felicita, le dice, no, te felicito por haber ganado la pelea, pero pues espero que así como ya ha ganado tu gallito, hagas algo a tu mujer. Y José Arcadio dice, ¿viste cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer? Regresa a Macondo y a medianoche, y obviamente le encuentra ya la prima a Úrsula Iguarán durmiendo, la desviste, y el tema es que tuvieron 4 hijos. 4 hijos. Ahora, esos hijos, sus descendientes de Úrsula Iguarán, José Arcadio, ¿con quién se tenían que relacionar? No había con quién relacionarse, pues, porque era aislado, era la Amazonía aislada. Empiezan a relacionarse entre ellos, entre hermanos, primos, sobrinos, tíos, y así una generación hasta la 4ª generación. Se tuvieron 4 generaciones los Buendía, 4 generaciones. Y todo vendría a ser entre ellos. Y ahí viene uno de los temas de 100 años de soledad, que es el incesto. El incesto es relacionarse sentimentalmente con la familia, ¿cierto? Bueno, la historia es que un día nace un niño con cola de cerdo, niño grande con cola de cerdo, como así, como se había presagiado. Una hormiga enorme lo devora a este niño, y viene un viento huracán y solo desaparece Macondo, se lo barre Macondo, lo saca del escenario a Macondo. Ahora, esta es la novela narrado a grandes rasgos, pero dentro de esta novela hay otras historias más breves. Por ejemplo, es para darnos cuenta de lo que es novela. Por ejemplo, en Macondo había una chica que se llamaba Remedios la Bella. Esta chica no tenía escrúpulos de andar desnuda, o sea, no tenía vergüenza.
Y su mamá, para evitar, pues, habladurías, lo que hace es dejarlo siempre, lo encerraba en su casa. Y un día, Remedios la veía, su madre la había, pues, tenían que arreglar el techo y la casa porque llovía mucho, el tejado, y era mediodía, y el albañil, el que arregla la teja, pues está arreglando la teja. Remedios la veía, ingresa con un balde de agua a esa habitación y se pone a bañar. Y el que estaba arreglando, pues dice, a ver, observa, ¿no? Ve por el tejado y ve a Remedios bañándose y se pone a contemplar de su desnudez. Y Remedios le dice, pues, ¿por qué tienes que verme de ahí, del tejado? ¿Por qué no bajas y me miras? Y este caballero que intenta, obviamente debe ser un pariente también, al intentar bajar, cae y muere desnucado. Ahí encontramos otra historia más. Entonces, en la novela, chicos, hay historias e historias e historias. Y ahí seguramente tú ya has analizado y fácil te has dado cuenta. 100 años de soledad es la historia de los dos primos, Úrsula y Gorán y José Arcadio Buendía, que al escaparse a Macondo, fundaron Macondo y ahí pues tuvieron sus descendencias y que duró 100 años. Y por eso se llama 100 años de soledad. Correcto, chicos. Ese es el más o menos. Profesor, Sangre de Campeón es una novela también. Sangre de Campeón, no, es un libro de autoayuda. Es libro de autoayuda, no es obra literaria, ¿no? Pero también pues, válido leer libros de autoayuda porque nos ayudan, nos edifican a alguna cosa. Sangre de Campeón es un libro de Gautemo muy, muy bonito que te ayuda a reflexionar un poquito de superar nuestras dificultades, ¿no? Muy bien, chicos. Avanzamos. Vamos ahora con el género dramático. Cuando hablamos de género dramático, hablamos de teatro, ¿cierto? Todo lo reitero, cuando es género dramático es teatro, obras de teatro. En este caso vamos a encontrar el uso de máscaras en el teatro griego. Ojo, ahí surge el teatro, el género dramático en Grecia. Y dio origen al culto dionisiaco. Dionisio es el dios del vino entre los griegos. Recuerden que para los griegos había dios de todo, dios del amor, del sueño, el infierno, del amor, de la guerra, etcétera, etcétera. Y Dionisio era el dios del vino, no se olviden, en cultura general ya tenemos que manejar eso, ¿no? En el siglo VI a.C., ¿no? Tepis fue el primer poeta en usar máscaras. Gracias a las máscaras, los actores los actores podían interpretar varios papeles. Así también al público lejano podían, en este caso, ver la expresión de estos actores, ¿no? Sobre todo aquí hay que tener en cuenta, queridos chicos, hay que tener en cuenta el teatro griego aparece en memoria, reitero, al dios del vino Dionisio. Estamos al dios del vino Dionisios. Y se ponían máscaras. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver las especies del género dramático. Chicos, ¿qué especies tienen? En este caso vamos a encontrar 3 especies. La tragedia, la comedia y el drama. La tragedia básicamente presenta en este caso un final funesto, ¿sí? Un final funesto, cuando ese funesto de muerte. Para el protagonista, narra hechos tristes. Ojo, narra hechos tristes. Ejemplo, encontramos acá Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare, entre otros libros más, ¿no? De la tragedia. La comedia es lo contrario a la tragedia. La comedia, básicamente con tendencia satírica y burlesca, presentan hechos graciosos. Lo contrario, ¿no? Lo contrario a la tragedia. Ejemplo, Ñacatita de Ascenso Segura, El avaro de Molière, entre otros más. Tanto tragedia y comedia, chicos, se crearon en la época de los griegos.
Y drama todavía es posteriormente, siglo XVI en España. El drama se combina, ojo ahí, la tragedia con la comedia y con un final feliz, ¿no? El drama podemos así compararlo como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, pues no todo es tristeza ni todo es alegría. Reímos, lloramos, ¿cierto? Y ahí como ejemplo tenemos la obra Ollantay, de autor anónimo, literatura incaica y Fuente Ovejuna Lope de Vega, ¿correcto? Bien, aquí un poco para tener un ejemplo, ya chicos, a ver, de una tragedia. A ver, ¿algunas han escuchado de Edipo Rey, queridos chicos? No, profe. No, profesor, no he escuchado de eso. No, Vamos a hablar un profesor. poco de Edipo Rey. ¿Ya? Esta historia es interesante, quiero que presten atención, ¿ya? Edipo Rey, literatura griega, el autor Sófocles. Edipo Rey es la historia de dos reyes. El rey se llamaba Layo y su esposa se llamaba Iocasta. ¿Sí? Layo y Iocasta. Chicos, Layo y Iocasta. Ambos eran esposos, ¿no? ¿Reyes de dónde, profesor? Eran reyes de Tebas, Grecia antigua. ¿Ya? Reyes de Tebas. Ahora, estos reyes, Layo y Iocasta, eran reyes jóvenes. Y un día se les ocurre ir al templo de Delfos. En el templo de Delfos oficiaba un dios, el dios Apolo. Es más, en el templo de Delfos dice, había una frase en la parte superior, en la cúpula de la iglesia del templo, una frase que decía, nocete ipsum, en griego, ¿no? Nocete ipsum. Traducido al español quiere decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los demás y a los dioses. Ojo, esa frase de nocete ipsum es fuerte, ¿no? Aparentemente nosotros nos conocemos, pero ese de conocernos es la tarea más difícil que tiene el hombre. Difícilmente uno se puede conocer a uno mismo. Es fácil conocer a los demás, pero a uno mismo, eso sí, como dicen algunos grandes filósofos, eso es tema de titanes. Bueno, en este templo, en el templo de Delfos, habían 24 adivinos, dirigido por el dios Apolo. Y Layo y Iocasta fueron a ver al oráculo cómo les iba a ir pues en su mandato como reyes de Tebas. Entonces el oráculo dice que van a tener un hijo y le dice a Layo, Layo, te va a matar tu hijo. Y a Iocasta le dice, y se va a casar contigo. Fuerte, ¿cierto? Imagínate, tú vas con tu esposa o tu esposo y te dicen, tú vas a tener un hijo, tu hijo te va a matar y se va a casar contigo, que es su mamá. Bueno, nadie quisiera, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Layo y Iocasta tuvieron un hijo, efectivamente tuvieron un hijo. Entonces, para evitar el presagio, lo mandaron matar al niño. Mandaron criado, le dijeron, llévate a este niño lejos y mátalo. Este criado se fue, lo ató a ese niño, recién nacidito, de pies y manos, y atado lo llevó hacia un monte. Y cuando estuvo a punto de matarlo, se compadeció y se le regaló a unos caminantes que iban por ahí. Esos caminantes eran una pareja de esposos de nombre Pólibo y Mérope. No tenían hijos, no tenían hijos y por eso lo adoptaron. Se lo llevaron a ese niño. Pólibo y Mérope. Y le pusieron el nombre de Edipo a ese niño. Edipo en etimología significa de pies hinchados. Se supone que el siervo lo ató de sus piecitos hinchados, ¿no? Se hincharon. Y como no sabían su nombre, le dijeron, pues bueno, hay que llamarlo Edipo, el de los pies hinchados. Y Edipo creció bajo el cuidado de Pólibo y Mérope, como si fuera su hijo. Edipo ya grande, seguramente 20 años, 22 años, lamentablemente se le ocurre una idea.
irse al templo de Delfos y preguntar al adivino. Y cuando va a ver al adivino le dice, Edipo, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Pero él pensaba que su papá pues era Pólibo, su mamá era Mérope. Entonces él dice, si voy a matar a mi papá y me voy a casar con mi mamá, entonces no vuelvo a mi pueblo, no vuelvo a mi tierra. Me voy por donde sea, pero menos a mi tierra. Renuncio a ver a mis padres para evitar el castigo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Edipo? Empieza a divagar por Grecia. Y un día iba por un camino y casi lo atropella un carruaje. Caballo más su carreta, ¿no? Carruaje. En ese carruaje iban 3 personas, 2 jóvenes y un anciano. Edipo se discute y luego se agarran a golpes. Edipo mata a 2 de ellos, al anciano y al joven. Ya se imaginan quién era el anciano. Solo logra escaparse uno de los jóvenes. Obviamente ese anciano era Layo, su verdadero padre. Y faltaba el otro pronóstico, ¿no? Entonces Edipo, así trashumante, un día llega a Tebas. Y en Tebas estaban buscando esposo para Yocasta. Pero para casarse con Yocasta tenían que responder el misterio de la Esfinge. ¿Y cuál era el misterio de la Esfinge? Era un acertijo. A ver, chicos, pregúntale al acertijo. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿El ser humano? Muy bien, Lucía. El ser humano, el El ser hombre. humano, profe, el ser humano. Muy bien, el hombre, ¿no? Correcto. Te han preguntado por qué, profesor, porque cuando somos niños El hombre, profe. caminamos de 4, ¿cierto? El hombre, profe. Luego de 2, cuando ya nos podemos sostener de 2 patitas. Y en nuestra vejez con nuestro bastón de 3. Y Edipo se casó con Yocasta, su propia madre. Tuvieron 4 hijos, hijas. Bueno, la verdad nunca se hubiera sabido, pero pasó algo. En Tebas llegó una peste, así como COVID-19 igualito. La gente se moría. Y un día, pues el nuevo rey Edipo fue a ver al adivino y le dijo, ¿por qué la gente de mi pueblo se muere? Entonces, Tiresias, que era el adivino, le dijo, bueno, para que calme la peste, el asesino de Layo debe salir de Tebas. Le insistió quién era ese asesino y le dijo, pues el asesino eres tú eres hijo de Layo. Has matado a Layo y te has casado con tu propia madre. Hicieron llamar al único sobreviviente y confesó que sí, porque ese sobreviviente dijo que habían sido varios asaltantes y no fueron varios, sino fue uno solo, que fue Edipo. ¿Y qué pasó con Yocasta? Yocasta se enteró que se había casado con su propio hijo y se ahorcó con su cabellera. Y Edipo se pinchó los ojos y pidió que le boten de Tebas. Y dijo, maldito yo haber engendrado en la misma vientre donde yo fui engendrado. Y nunca más quiero ver la luz del día. Y lo botaron de Tebas, ¿no? Y para que calme la peste. Entonces, como puedes ver, la historia al final es funesto, es triste. Los personajes sucumben ante la ley del destino. Para los griegos, el destino del hombre ya está establecido. No hay forma de alterar el destino. Pues ahí nos metemos en una cuestión filosófica, ¿no? Si ahorita nos ponemos a preguntar, ¿crees en el destino? ¿El destino tú lo haces? ¿El destino lo hace Dios? Nos metemos en cuestión filosófica y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Bien. Luego viene el texto expositivo, el otro género, el último, el género expositivo, cuyo propósito principal es informar o explicar un tema de manera objetiva, clara, sin intentar persuadir al lector. El ensayo, género en el cual se expone en forma, ojo, bella y con rigurosidad científica, ideas a favor o en contra de un tema. Su creador en este caso fue Miguel de Montaigne, un gran escritor francés, ¿no?
Bien, bien. Ahora sí, vamos a ir con lo aprendido, algo lo que hemos desarrollado. Van levantando su manito. A ver, ¿qué tal? ¿Se dejó entender? Porque todo lo que voy a preguntar es en función de lo que hemos hecho. Aquí sí voy a pedirles que levanten sus manitos, ¿ya? Levanten sus manitos y en función de eso yo les voy a ir preguntando. Ya tengo ahí. A ver, vamos acá. Ojo, solo tengo uno. Solo tengo uno. No creo, me dicen, profe, solamente uno me han atendido. Bueno, ahorita veo. Son géneros literarios, excepto uno de los 4 que vemos acá no es género literario. Hemos dicho que hay 5 géneros, pero acá hay uno está de intruso. ¿Okay? A ver. La didáctica. Voy a ir, levanten la manito, ya chicos, levanten la manito. Voy a ir hasta vuestro compañero, a nuestra compañera, hasta Esmith Castro, ¿ya? Hasta ellos llego, son algo de 6, algo así, ya. Alison Marcos Castillo, tu respuesta, hija. La letra D, la didáctica. Gracias. Fernanda Amilet. Profe, la B. Repíteme, por favor. Fernanda, ¿me repites, por favor? La B. B de La B, bueno. profe. B de bueno. La lírica. Ya, ¿cuál es tu apellido? Fernanda, ¿tu apellido? ¿Cuál es tu apellido, Fernanda? Díaz Villarreal. Gracias. Pereira Ruiz. Tu respuesta, Pereira Ruiz. Profesor, es la B, Léeme, hijo, ¿cuál es? la lírica. Gracias. Ana María Chimpa. Ana María. La B, profesor. Chimpa Huajay, ¿no? ¿Es tu apellido, Ajá. cierto? Sí, profesor. La B La también. lírica. Ajá. Gracias. Esmis Castro, tu respuesta. La didáctica. Castro, ¿tu otro apellido cuál es, hijo? Mi apellido Castro Coronado. Tu nombre es Smith. Alex Smith. Ok, Alex. Sí. Gracias. A ver, voy con Yaniret Gonza. Son géneros literarios. Literatura Yaniret Gonza. es épica, lírica, dos, Dramática. ¿no? Dramática. Yaniret Gonza, Bueno, profesor, tu respuesta, Yaniret. es la D, la didáctica. ¿Tu apellido cuál es? Gonza, ¿qué más? González Herrera. González Herrera. Tu nombre, Yaniret, ¿cierto? Naomi Yaniret. Naomi. Ya. Y Aymar Benavides. Benavides, ¿otro apellido cuál es? Tirado, profe. Benavides Tirado. Tu respuesta. Sí. La B, la lírica. Gracias. Daniela Villanueva. Daniela. Bien, hasta ahí llegamos, chicos. A ver, voy acá con Alfaro, voy a avanzar. ¿Ya? Magali, Alfaro Vargas. Tu respuesta, Alfaro. Profesor, todos son géneros literarios. Ya, tú eres Alfaro Vargas, ¿cierto? Sí. Medina, hola Medina, Caterine Medina. Aló, profesor, ¿es dramática? Ya, Medina, ¿tu otro apellido cuál es?
Medina Barrera. Barrera. Gracias. Rosa Yajaira. Profesor, es la B, la lírica. Rodríguez, ¿qué más? Aranda. Ya. A ver, vamos a ganar tiempo ya, chicos, porque hay más preguntas. Voy a bajar la mano a todos. Ojo acá. Pocos me han acertado, ¿ah? Aquí no pueden fallar, muchachos. Yo les dije, presten atención. Hemos indicado lo siguiente. Empezamos con el género épico, ¿recuerdan? El primer género, el género más antiguo hemos dicho. Ay, Dios mío, estoy... A ver. Aquí. Género más antiguo, épica. Género lírico también es un género. Recuerden que hemos dicho que los dos se escriben en poesía, en verso. Género dramático que hemos visto que es el teatro. La didáctica, no hemos hablado, ningún género didáctico no hay. Lo que no es acá es la didáctica. Y chicos, siempre ahí sí hay que ser bastante meticulosos. ¿Sí? ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos, pregunta 2. Especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. También hemos explicado. Especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. Les dije que se compusieron en la época medieval. A ver, voy con Smith Castro. ¿Tu respuesta, hijo? No, pero no sé. La B. La B. Y Ya. Popeye. Ya. Alison. Alison, para ti. ¿La B? Ya. Maitawari. La profesor. Maitawari, ¿tu otro apellido cuál es? Tapayuri. Gracias. Fernanda, tu respuesta. Profe, de mi respuesta es la C. Lo siento también. Gracias. Katy Medina. Poema épico. La C. Ya. Correcto. Vamos con Andreina María. Profesor, es la A, Cantar de Gesta. ¿Tu apellido cuál es? En Guevara Taco. Ya. Vamos ganando tiempo ya, chicos. Que nos gana el oro. Ojo, acá la respuesta es el cantar de gesta, la alternativa A. Cantar de gesta. Y la última para irnos. Voy a bajar la mano a todos. Ahí sí quiero que me levanten lo más pronto. Si saben, pues al toque, ¿no? Si no... Especie dramática más antigua, su origen lo encontramos en el culto a los griegos, rendían a Dionisio, dios del vino. Tragedia, comedia, drama, ópera, zarzuela. Larry, tu respuesta. La profe, tragedia. Larry. La tragedia, profe. Larry, ¿quién es Larry? Larry Pereira. Sí, es Larry Pereira Ruiz. Muy bien. Gracias. Tragedia, profe. Y Aniret Gonza. Marco Castillo. La A, tragedia. Gracias. Profesor. Maitawari. La profesor. Gracias. Alfaro Vargas. La alternativa A. Ya. Leandro Arteaga. La A, profesor. Arteaga, tu otro apellido es Galarreta, ¿no? Sí. Muy bien. No vamos a quedar acá, chicos. Aquí la respuesta es la A, tragedia. ¿Sí? Ojo, aquí sí me van a disculpar, le he dado prioridad a los que han levantado primero la mano para un poquito por el tema del tiempo. Ya, chicos, gracias por su tiempo. Nos ganó la hora de verdad
nos vemos ya la próxima clase en otra sesión más. Gracias, chicos. Ya, Felicidades. profesor. Chao, profesor. Nos vemos, profesor. Chao, profesor. Cuídese. Buenas noches. Ya, profe.